En el episodio de hoy tendremos como invitado al productor italiano Nicolò Mina, quien es miembro fundador de Estudio 1, un estudio de grabación ubicado en el Valle de Etla, en la ciudad de Oaxaca. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos una vez más en el cuarto episodio de Capturando Escena, y de hecho ese es el capítulo final de la temporada. Así es, ya es el último de la temporada. Como lo notan, no estamos en el escenario habitual, de hecho nos movimos hasta Etla. Estamos aquí en Estudio 1 con el profesor Nicolò Mina, que tal es el invitado el día de hoy, ¿no? Y pues, como bien lo dijo Neto, ¿no? Dejamos Pygmalion y nos transportamos ahora hasta Etla a Estudio 1. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos hoy? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por la iniciativa y el esfuerzo de venirse hasta acá a grabar. Estamos bien en pandemia, como todos, trabajando un poquito, y estamos bien, estamos en un buen momento. Queríamos empezar esta plática precisamente que nos comente, nos platique un poquito de Estudio 1, ¿no? ¿Qué consiste el estudio, el espacio? Pues básicamente que nos platiquen un poquito, ¿no? De cómo ocurre la magia acá en estas cuatro paredes. Estudio 1 nace hace ya unos 6 años, fruto de un esfuerzo bastante grande. Yo llegué a México, nací en Italia, llegué a México hace 25 años ya, sí. Como ingeniero de sonido. Conocí a mi esposa, que sigue siendo mi esposa. Conocí a mi esposa y por cosas de la vida decidí abandonar un poco la profesión, por varios años de hecho, porque quería algo que me consintiera estar más con la familia. De hecho, tengo ahí que ahora la dirige mi hijo, una pequeña empresa que hace páginas web. Nos hemos ocupado de internet por muchos años. Luego, llegando a Oaxaca, se dio la posibilidad de regresar a la profesión. Era como mi objetivo, si regreso a la profesión, quería un espacio donde trabajar que fuera cómodo, que fuera a gusto, que fuera de calidad, ¿no? Y nació Estudio 1, fue fruto de mucha investigación. Yo, siendo muchos años que no trabajaba, me perdí un poco la transición análogo-digital, o sea, al inicio de la transición análogo-digital, dejé la profesión. Entonces, para volverla a tomar, necesité un periodo bastante largo de estudio, ver qué había nuevo, cuáles eran las opciones, ¿no? Y llegar a una propuesta de estudio que fuera razonable también por el territorio en el que vivimos, por las posibilidades, por el tipo de economía que se mueve en Oaxaca. Y la otra cosa importante para mí era construirlo yo, el estudio. Es algo que se acostumbra bastante en Europa para este tipo de estudio, que se llaman ¿cómo le diríamos? Home pro. Caseros profesionales, ¿no? Entonces hay muchos ingenieros que se construyen su estudio. Claro, aprovechando, yo le llamé a todos mis viejos maestros de acústica. Fui muy descarado con un ingeniero de Estados Unidos que se inventó un sistema para trabajo de frecuencias graves en espacios chiquitos en España, y logré que me ayudara así por compasión casi. Le buscas por dónde, ¿no? Compramos toda la herramienta y empezamos a construir los paneles. El estudio está muy bien hecho, el estudio está totalmente flotado, totalmente sonorizado. La acústica de este cuarto en particular modo está muy bien trabajada. La acústica del otro cuarto es igual muy buena. La acústica del Live Room para cualquier tipo de situación y de instrumento. Y llegué en realidad bastante ignorante, no del tema, pero sí del ambiente. Yo me había salido, entonces no sabía. Y Oaxaca me sorprendió por la cantidad de propuestas, la cantidad de música, la cantidad de muy buenos músicos. Hay, según yo, mucho espacio mucha curva de aprendizaje todavía en hechos de producción, y definitivamente Oaxaca siento que está muy así, no lo sé,
probablemente los oaxaqueños también en Oaxaca. Sí. Afuera no se sabe todo lo que hay acá, ¿no? Todo lo que pasa, ¿no? Pero artísticamente creo que es increíble y hay muchas, aquí han pasado de todo, han pasado los viejos oaxaqueños músicos, los jóvenes, ¿no? Y veo muchos jóvenes ya muy interesados en la parte técnica, muchas pequeñas realidades como Pigmalión o otros colegas, ¿no? Que ahí de chiquito empiezan a hacer su estudio y quiere ser como una propuesta para estos estudios, para estos colegas con estudios caseros chiquitos, una propuesta a educarse al sonido bonito, que suene bien, ¿no? Cada cosa como debe. La música más tradicional y con ensambles tradicionales deberá de sonar de una forma distinta que el pop, que el rock, pero que cada cosa... Y le invito a estudiar esta parte y le invito a crear ambientes que favorezcan la creación de sonido bonito, ¿no? Y por esto todo el trabajo que se hizo sobre la acústica y también todo el trabajo que se hizo sobre las máquinas no es un proyecto millonario, es un proyecto donde con lo que se tenía, ¿no? Se trató de comprar poco a grandes multinacionales y comprar a pequeñas realidades de audio boutique, de cosas artesanales, hasta los micrófonos, algunos de los micrófonos que tenemos, y hemos logrado como utilizar un presupuesto loquísimo pero razonable, ¿no? Para poder... Sí, la cosa es mezclar para poder poquito, trabajar, ¿no? En en Oaxaca, ¿no? No, sí. Un poquito mezclar a esta parte comercial, como quizás con un poquito más lo boutique y demás, ¿no? Y de hecho, igual para pues los que estén viendo, la verdad, el estudio es muy bonito, ¿no? También nada, es una parte del control room, pero en general es un lugar muy amigable, ¿no? Tú como músico llegas y es un cambio muy fuerte, ¿no? Porque estamos acostumbrados, como bien lo dice, pues a esta parte de los home studios, que también es algo nuevo, porque no es algo que tiene muchos años en Oaxaca. Creo que de 3 años para acá sí un poquito ese boom de que empezó a haber más home studios. Antes era de que ibas con el de siempre, ¿no? Y era ahí o era ahí, ¿no? Entonces esa parte realmente llegas, ¿no? Tanto como músico y también te dedicas a esto, pues es algo que hasta te motiva, ¿no? Dices, wow, ¿no? Hay lugares así en Oaxaca, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Hay un desconocimiento en esa parte de nivel de producción, ¿no? Y de nivel técnico, pues mucho más, ¿no? Y sí nos gustaría que si nos podía platicar un poquito de manera general, precisamente, ¿no? De esta cuestión de lo que decía, ¿no? Del equipo y demás, de lo que se tiene acá en Estudio 1, pues para realizar una producción de calidad, como usted lo dice, ¿no? Nacional, internacional y con un estándar Mira, alto, ¿no? lo que tengo acá es... buenos preamplificadores. Tenemos algunos preamplificadores Rupert Neve, que son, los utilizo prácticamente para todo. Y la consola, como que cuando pensé el estudio todavía lo diseñé de muchas formas. Y lo diseñé al inicio sin consola. Sí. Y luego tengo barba blanca, soy viejito, necesitaba como un centro. Como que yo siento que cuando... no tienes o no puedes o no quieres yo no quería ser un estudio, no podía, y haberlo podido no hubiera querido tener un estudio con toda una colección de fierro, no era eso el negocio, eso es más bien como mi bodega de artesano con un determinado sonido, ¿no? Entonces le estuve buscando por dónde y apareció esta consolita Toft que está muy dignitosa, está muy bonita, tiene un sonido que resuelve la mayoría de las situaciones que se presentan aquí, junto con poquitos otros preamplificadores como los Rupert Neve. Tengo un Roland viejito allá arriba que es muy bueno para bajos, por ejemplo, pasándolo por una buena tarjeta que es la Orion. También tenemos un sistema B de Focusrite, que la idea más bien es montarlo en el otro cuarto, que el otro cuarto se pueda hacer preproducción completamente independiente de lo que pasa en este cuarto. ¿Qué más? El monitoreo también. Monitoreo, ¿no? El monitoreo. Ahí sí, el monitoreo es súper importante. Antes que nada,
cómo se diseñó el cuarto para que las bocinas pudieran estar en ese estado, sí. en esa posición. Se hicieron varios experimentos. Las bocinas tenemos las grandes, que son Unity, son las Rock MK2, y su marketing dice brutalmente honesta, la verdad. A mí me gusta, no son bocinas. Han venido productores de afuera a grabar y la escucha dice, ups. O sea, son bocinas que es difícil de complacer, ¿no? Las cosas tienen que sonar bien para que suenen bien. Y a mí me gustan, en un cuarto con esta acústica me gustan mucho. Y las otras son un poquito más comerciales, son Yamahitas bastante famosas, bastante utilizadas, y me sirven para tener una referencia un poco más comercial, y a veces la sustituyo con un par de M Audio todavía más comerciales y digamos menos exigentes, ¿no? Y está muy bien calibrado el cuarto. El punto dulce, los sweet spot, aquí está muy bien calibrado, está muy bien a foco, diría, sí. Lo que pasa. Luego tenemos 24 canales que de allá vienen para acá, pero desde el Lightroom vienen por el Control Room. Y en el otro cuarto tenemos sistema de monitoreo. Puedo monitorear hasta 6 mezclas independientes, ¿no? Está todo perfecto. Muy bien conectado, muy bien patcheado, no hay cables tirados por ningún lado. No es necesario meterse atrás de la consola. Este es un poco, como lo platicábamos antes, ¿no? Un poco el consejo que doy también a las personas, a los colegas que empiezan con sus home studios. Es más bonito pasar tiempo a tocar y hacer música que no a jalar cable, que a ponerlo, que a desconectarlo, entonces, y ahí de verdad es cuestión de iniciativa. Como te decía, aquí todo el cableado se hizo a la medida, se saldó aquí, se soldó LibreOffice, se soldó muy bien. Eso te permite ahorrar, te permite hacer cálculos sobre el cable que realmente necesita. Cuando, sobre todo en situaciones de home studios, mi consejo es aprendan a soldar para poder, porque cada cable cuesta muy caro. Sí, no, y está caro, y luego nada más porque ya viene soldado te lo cobran otros 300 pesos más, ¿no? Y esos 300 pues otro metrito, 2, ¿no? Compras. Sí, ¿no? Entonces, muchos detalles de este tipo, mucho trabajo para trabajar cómodos, que haya luz, que haya aire, ¿no? Yo he trabajado por muchos años en estudio, o como quiera, en situaciones, en contextos siempre muy oscuros, con poca luz, con poco aire, ¿no? No, yo quería... del otro lado se ven las montañas. Luego, como máquinas, bueno, tengo un multiefecto Yamaha ahí que lo utilizo, pero no lo grabo tanto ese multiefecto. Lo utilizo cuando un cantante necesita escucharse, más bien al grabar necesita escucharse con un poco de compresión, con un poco de reverb, ¿no? Uso eso y un banco. Este banco Elysia hay un compresor, un ecualizador y algo muy interesante que es uno shaper. Permite trabajar sustain y ataque de 2 frecuencias precisas, entonces es muy útil a veces en bombos, es muy útil en sacarle un poco de armónicos o quitarles un poco de armónicos a las tarolas. Sí, todo lo percusivo, ¿no? Sí. Y como con los bajos también, ¿no? Me ha funcionado. Y micrófonos, tenemos bastante cosita. Tenemos algunos Pelusos, que es un artesano de Estados Unidos que recrea a mano micrófonos famosos. Tenemos un P67, que es una reproducción de Luz 67 con piezas originales. Una pareja que son reproducción de unos AKG que a mí me gustan mucho para overheads, para
para guitarras, cuando grabo las guitarras en estéreo. Tengo un par de AKG, unos SE, unos AKG, digamos, de gama mediana, pero construidos en Austria y no en China. Unos SE que son chinos, pero increíble, los SE están haciendo un trabajo muy bonito. Un micrófono de listón Royer que lo utilizaría en cualquier otro. Me gustaría comprar más de eso. Un buen kit de batería, que como la base para grabar las baterías aquí es un kit Sennheiser al que le sumamos, dependiendo de lo que estamos buscando, un poco de microfonía alterna, desde SM57, pero también los mismos SE o el mismo peludo para fuera del bombo, ¿no? Y no tengo mucho backline, esto sí, no tengo mucho backline. Me gustaría tener más instrumentos, pero con lo que tenemos está muy bien. Trabajo con Pro Tools. No, pues con todo esto está más que suficiente, ya hay muchísimo para hacer y muchísimo más de lo que, como comentábamos, no estamos acostumbrados a llegar a un lugar, ¿no? Sí. Realmente es... Bueno, Néstor igual puede decirlo, ¿no? Yo quisiendo retomar un poco más la parte que comentaba que cuando llegó a Oaxaca y empezó a trabajar en esta parte de páginas web, ¿cuál fue la parte del estudio? O sea, ¿habían personas que querían grabar o usted tenía todavía esta parte de querer montar lo suyo? ¿O cuál fue? No estaba en Oaxaca. Mi familia y yo vivíamos, nos hemos conocido, digamos, mi esposa y yo en la Riviera Maya, y ahí hemos vivido por muchos años. Ahí nacieron mis hijos. Luego de ahí nos fuimos, cuando los hijos llegaron a la adolescencia, nos fuimos a Perú por razones de trabajo y por razones de escuela de los niños. Regresando de Perú, necesitábamos un lugar que nos ayudara en la contención de la adolescencia de los chicos, y Oaxaca resultó perfecto. Y entonces, llegando... ¿Perdón? Pero no montó en Perú un estudio. No, y ahí lo que pasó fue que en ese pasaje yo siempre seguí tocando guitarra. Tengo amigos músicos, soy guitarrista antes que nada, ¿no? Estudié guitarra y contrabajo. Tengo amigos músicos, tengo amigos que más o menos siguen metidos por ahí. Y un amigo estaba grabando así era una pareja de amigos, un dúo de Venezuela, se llaman Ayahuapu. Estaban grabándose, digamos, con un microfonito, una tarjetita, y luego como muchas veces pasa, los proyectos se dejan ahí, ¿no? Entonces uno de estos dos amigos me preguntó, me gustaría terminar esto. A ver, tenía su tarjetita y me puse, a ver si todavía sé. Y todavía sé. Y hicimos disquitos en un cuartito a más de 3.000 metros de altitud en Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, literalmente. Un cuartito donde le pusimos cositas de un par de bocinas terribles que tenía. Y el micrófono que tenían ellos, que era decente, y un M audio mío así muy básico, pero el disco sonó muy bien. El disco sonó muy bien. Y ahí se volvió a despertar. Mira, la ingeniería de la producción todavía sé, ¿no? Y pasaron unos años. Con este dúo y con otra banda y con otro par de artistas, digamos, del mismo género, digamos que es spiritual, mantra, cosas así, New Age. Produje 2 o 3 disquitos más con ellos, así, en cuartitos caseros, hasta que ya llegando aquí dijimos, ¿y si lo hacemos bien? Y así nació, un poco de forma hasta inconsciente. No sabía mucho en realidad de la industria, pero la idea no era meterse en la industria. O sea, la idea es realmente que esto sea un taller de sonido, ¿no? Claro, de esto hay que vivir, entonces hay tarifas, claramente no trabajamos gratuitamente, pero no era tanto la industria. Yo no soy muy metido en lo que viene después
Y en estos momentos menos, ¿no? Y ahí estoy aprendiendo. Como nadie tiene la fórmula. Antes existía más o menos una fórmula, pero antes también las personas que accedían a utilizar esta fórmula eran muchos menos. Sí. Ahora hay mucha más música. Se ha democratizado, todos podemos grabar en casa, todos podemos publicar, ¿no? Entonces nadie tiene una fórmula nueva y la estoy aprendiendo un poco como todos. Entonces la idea no era tanto meterme en el mercado, competir. Aquí tengo mi estudio de artesano, hay personas con las cuales empiezan relaciones y se da la química necesaria para hacer cosas juntos y aquí las hacemos. Surge la magia. Y contrastando un poco la parte de este disco que realizó allá en Perú con lo básico, con una tarjetita y con un micrófono, a comparado con una producción un poco más grande, ¿cuál diría que son estas partes de plus que le puede agregar tener más que la parte básica? La calidad depende de un mínimo de herramientas y claro, y mucha capacidad. ¿No? Aquí en México dicen, ¿no? Que no es la flecha, que no. ¿Cómo es? No es la flecha, no es el indio que la hace. No es el indio, es la flecha. No, al contrario, no es la flecha, es el indio. Es el indio, ¿no? Sí. Y un poco es así. El hecho que se haya democratizado, pero debe de haber a nivel de producción el justo balance entre ambiente acústico y algunos fierritos decentes. No es difícil ahora acceder a... Bueno, escuchábamos hace rato algunas cosas que grabé aquí con Scarlett, por ejemplo, con Focusrite, con la línea más comercial, ¿no? Comercial y casera, y suena muy bien. Había buenos micrófonos, había un buen cuarto, había un buen baterista. Y un buen baterista, ¿no? También. Depende mucho de eso, depende mucho de lo que viene antes que nada debe de haber una buena canción, ¿no? Sí. Una buena canción que suene bien con guitarra o con piano, una buena canción que suene solita, ¿no? Y todo lo que viene de ahí, la producción, antes de llegar a los fierros, es más bien esto. Yo siento que es más bien por ahí. Una vez que llegamos a los fierros, ya estamos a un buen punto si hemos hecho todo lo de antes. Y siento que muchas bandas y muchos artistas dedican poco tiempo a lo de antes, poco tiempo a identificar su sonido, identificar su camino artístico, a ensayar, a prepararse a la producción. Si llegas así preparado, realmente podemos hacer un disco muy, muy bueno con la Scarlett montada en el rack, todo ahí en el cuarto, en un solo cuarto, ¿no? Sí. Pero todo esto tiene que venir perfecto. Luego, todo lo que te pueda permitir está bien, pero como decía antes, como que hay que... si te dejas totalmente abierto, es infinito. Es uno de los problemas de este trabajo. Que hay muchísimo, ¿no? Es imposible. Hay que delimitar para poder... entonces hay que... No, nosotros queremos sonar así y esto es lo que necesitamos. Y luego se puede... Yo siento que el justo equilibrio... Estamos hablando de producciones independientes a nivel casero. Sí, claro. El justo equilibrio es hacer todo lo que se pueda en casa hasta una preproducción muy, muy, muy buena. Y luego ahí decidir, vamos al estudio, si invertimos ese dinero para que esto venga traducido en sonido profesional, ¿no? Ahí te haces la pregunta, cuando ya tienes todo perfecto, por las herramientas que tienes en casa, ha habido producciones donde te quedas con algunas grabaciones de la preproducción que ha sido hecha en casa, o que el guitarrista te mandó desde su casa y quedó perfecta, ¿no? Entonces sí, como que darse un marco que pueda definir
tu sonido, sobre todo si tu estudio casero no es, digamos, abierto al público, ¿no? Si es abierto al público, sabes que es un público con necesidades de estudio casero. También, como siempre, ser muy honestos y transparentes con las personas, ¿no?, con las cuales colaboras. Mira, podemos llegar hasta aquí, podemos hacer cosas muy buenas, ¿no? El primer disco con Ayahuapu se llama esta banda. Queda hermoso, ¿no? Pero sí suena no suena a estudio. Suena a buen proyecto casero, ¿no? Llega a ese punto. Pues creo que vamos a un corte y regresamos para la siguiente sección. Y regresamos del pequeño corte que tuvimos hace un momento y continuamos la plática con el profe Nicola. Queríamos preguntarle, profe, en esta cuestión que usted nos ha ido mencionando, ¿no? De pues que usted nace en Italia, se forma en Italia de alguna otra manera, en parte como músico, y después entrando a toda esta cuestión del proceso, ¿no? De la grabación de audio y demás. Llega de trabajar allá por cuestiones XY, familiares y demás. Viene, ¿no? Acá a México. ¿Cómo fue este choque, si es que hubo algún choque cultural, ¿no? De la manera en que usted estaba acostumbrado a trabajar con músicos ahí en Italia, en Europa, en otras latitudes, y llegar a México, ¿no? ¿Cuál es su experiencia de trabajo con el músico mexicano y específicamente con el músico oaxaqueño? La pregunta es muy interesante. Al inicio yo llegué en un ambiente, digamos, bastante poco profesional, de instalaciones muy profesionales. Llegué a México trabajando para una empresa que se ocupa de turismo y que tiene resorts, hotel, y yo me ocupaba de construir sus teatritos, los cines, la empresa tenía buenos recursos para eso. Las instalaciones eran muy profesionales, pero digamos el equipo de artistas eran más animadores, personas entrañables. De hecho estoy en contacto con ellos últimamente, me da mucho gusto, ¿no? Pero era entretenimiento, digamos, para turistas, algunos talentosísimos. Llegando a Oaxaca me encontré un poco más, digamos, con la parte profesional. Y no, aquí en México en general hay una escena mucho más amplia de la que yo dejé en Italia. Ahora no lo sé, son 20 y más años, 25 años casi que estoy afuera. Pero cuando dejé Italia, la escena era bastante reducida. México tiene una escena enorme con artistas de nivel muy, muy, muy alto, y también en la parte técnica, cuando ya empecé a conocer, digamos, el medio. Hay estudios fenomenales, hay ingenieros realmente muy, muy talentosos, productores muy, muy talentosos. Yo siento que la escena a nivel, digamos, técnico, artístico está muy bien. De repente percibo un poco, siempre menos, pero antes sí percibía un poco, ¿cómo le dicen? Malinchismo. Okay. Ahora menos. Con el pasar de los años también como que la seguridad de lo que uno hace aumenta, y no, hay personas aquí hemos tenido la fortuna de tener, que sea Toño Ruiz, excelente trabajo que hizo con la Santa, y excelente persona. Esas son situaciones que me gustan mucho cuando viene aquí alguien muy bueno, se puede aprender todavía de todos. Esto a nivel técnico. Hay un medio muy activo, hay un foro en particular muy activo que se llama Oídos de Oros. Hay un medio bastante unido, también unido en la dirección de investigación. Hay ingenieros aquí en México que usan sistemas así de forma exclusivas, que todavía ni siquiera están distribuidos. Hay una muy buena escuela de arquitectos
arquitectos e ingenieros acústicos. Hay unas salas maravillosas. Yo puedo trabajar en un par de ellas. En el Roberto Cantoral es una sala hermosa. La verdad hay mucho más acá que en el Italia que yo dejé. Sí. A nivel de músicos y de artistas también, un nivel altísimo. Lo que me sorprende, el impacto fue con aquí en Oaxaca. No sé, no puedo hablar de todo México, no he estado. Y además en los últimos años, antes del estudio, mi contacto con la música, digamos, nueva era muy poco. No escuchaba música nueva, bastante ignorante. Estoy volviendo a aprender, ¿no? Entonces no puedo hablar de todo México. Aquí en Oaxaca me sorprende de repente un poco la ortodoxia de género. Sí. Puede ser la grande diferencia con lo que yo hacía antes musicalmente en Italia. En Italia es un país que ha sido conquistado por todos. Los normannos, por los vikingos, por los africanos. Entonces hay una contaminación cultural que en la música se revela. Y es muy aceptada. No lo sé, rock con flautas andinas, ¿no? Si la flauta andina queda bien, se la pongo. Hay menos problema, ¿no? Sí. Aquí percibo un poco más de ortodoxia de género. Estoy tratando de entenderlo, ¿no? Tampoco puede ser una afirmación absoluta, ¿no? Pero sí, aquí pero en el reggae no se hace eso, ¿no? Yo me quedo un poco, ¿por qué? Viene esa inflexión, ¿no? Que no se ceden, ¿no? Sí, pero es lo único en realidad. Porque, al contrario, en Oaxaca hay mucha luego contaminación buena, en la acepción positiva del término, contaminación entre diferentes propuestas, ¿no? Entonces hay bandas que están haciendo ska que se unen con un disc jockey o con un guitarrista rock. Hay un guitarrista rock que de repente se une con una banda originaria de un pueblo. En este momento hay un grupo de artistas italianos, un cantautor muy lindo, Luca Ferrero se llama, italiano, que compone cosas hermosas, que está trabajando en una comunidad con una banda tradicional. Okay. Entonces está muy interesante. Esta mezcla, ¿no? Sí, no hay para aburrirse, la verdad. Está muy bien. El nivel muy alto. El nivel, digamos, de virtuosismo generalmente es alto, saben lo que tocan. Y en esa parte es importante también preguntar a nivel de profesionalización, si así pudiéramos decirle, ¿cómo siente usted que está ahorita la ciudad o el estado de Oaxaca, los músicos en Oaxaca? En estos poquitos años que llevo aquí, y además estos poquitos años que me volví a asomar a la profesión, a la industria, ha habido mucho movimiento. Hay mucho fermento, hay muchas propuestas. Como profesionalización no sé exactamente qué entiendes. Lo que veo, si profesionalización quiere decir vivir de parte de la música, son todos profesionales. Hay como una lealtad hacia la pasión muy admirable, muy admirable. Yo personalmente no la he tenido. Como músico lo he tenido, como ingeniero, pero como músico no, me rendí. No, sí. No puedo ganar de tocar. Somos necios acá, decimos que vemos esto y continuamos. Exacto, ¿no? Entonces eso es... sí, es que es parte, ¿no? De repente, ¿no? Que es necio, no, yo lo quiero y vamos, ¿no? Es muy admirable. Sí. Y en la parte de entender los procesos que lleva una grabación, ¿no? Platicábamos de repente fuera de cámaras, la parte de la preproducción, lo que es la producción, los roles, ¿no? Que juegas como músico, que es un productor, ¿no? En esa parte que ha notado acá. Eso está en proceso. Oaxaca también siento, voy empezando a entenderla, es una tierra que no puedes entender en poquitos años, te vas teniendo que, antes que nada, ubicar, ¿no? Sí. Siento que Oaxaca tiene, hasta en la música, un empuje a manejar la música de una forma, ¿cómo te diré? Comunitaria democrática, okay. ¿No? Sí. ¿No? Entonces he visto muchas bandas que tienen este tipo de organización, cada quien va trayendo su arreglo, sí. ¿No? Hay una idea y cada quien va trayendo su arreglo. Lo he visto funcionar
en algunas bandas y lo he visto fracasar en otras. Ahí depende también de muchas bandas aquí en Oaxaca se sienten ellos mismos como colectivo artístico, entonces ahí tiene mucho sentido, es como un lugar de expresión, ahí algunos de estos colectivos que todo lo que hacen es arte, sí. Desde las invitaciones a la tocada, sí. Cualquier iniciativa, y son colectivos, participan muchos trayendo ideas y ahí es súper legítimo. Luego, si un artista ya busca una salida, digamos, comercial, clásico, estándar, ahí puede ser que sí sea necesario como alguien que lleve la dirección, que luego sea un productor, que sea un arreglista. Y en términos de producción es muy difícil interpretar a través de un trabajo de grabación, un trabajo de colectivo. Es mucho más difícil hacer que suene bonito, que sea, ¿no? Y es mucho más fácil hacer que suene bonito un trabajo preproducido, todo escrito y bla, bla, bla. Pero hay espacio como para las dos propuestas hasta técnicas. Claro. A mí me gusta trabajar de las dos formas. Cuando es entendida para todos la forma, o sea, somos un colectivo, queremos hacer esto y lo que queremos hacer es documentar este trabajo que hacemos, puede ser hermoso, puede ser muy divertido, ¿no? Si lo que quieres es hacer un disco, tener una salida promocional o como quiera utilizar ese disco para las giras o que el disco tenga un objetivo comercial, ahí no siento que debe de haber un trabajo que desde un punto tiene que ser dirigido por una persona o por un grupo de personas o por una persona por cada una, digamos, de las fases de las actividades previstas, absolutamente sí. Perfecto. ¿No? Y en esto todavía, lo platicábamos antes, ¿no? Sí. La facilidad de tener acceso a máquinas que antes era imposible tener y ahora las tienes todas en una cajita y eso te facilita esta fase de preproducción. Lo platicábamos afuera. La fase de preproducción es fundamental en este momento porque ya no son los tiempos donde una banda se puede permitir estar un mes en el estudio a ver qué pasa. No se puede. Ver si llega la inspiración. Tienes que llegar al estudio con ya todo preparado. Aquí lo que hacemos es grabar, luego lo mezclamos, luego lo masterizamos, pero grabar algo que ya existe, una idea que ya está aterrizada, que está escrita, que está determinada, que está corregida, que está distribuida las tareas, ¿no? Sí. Y de hecho vamos a una sección que creo que justo está tocando el tema que empezó ahorita a platicar. Yo creo que va a ser esa la respuesta, así muy parecida, pero bueno, dentro de nuestro equipo hicimos unas preguntas y esta es una pregunta de una persona que está comenzando en cuestión de que hace su música, pero quiere pues empezar a esta parte de grabación tal vez. Alexis-MK1 pregunta, quiero empezar mi home studio, pero no sé en qué invertir primero. O sea, qué comprar primero, qué tener a la mano luego para poder continuar su fase de producción o preproducción. Bueno, antes que nada, ¿qué eres? Un guitarrista, un bajista, un baterista, un tecladista, un cantante. ¿Qué haces? ¿Quieres hacer hip hop? ¿No? Técnicamente la respuesta es igual para todos. Okay. Sí. Técnicamente la respuesta es igual para todos. Hay en comercio algunos kits súper dignitosos que con una computadora modesto poderosa, ni siquiera tan poderosa, te pueden ayudar técnicamente a ayudar a explorar la parte técnica, ¿no? Sí. Esto es luego si alguien que hace beat y hace hip hop y hace cosas así, realmente lo que necesita es muy poco, ¿no? Si ya hay un instrumento acústico que grabar, porque Alexis, que soy yo, es un guitarrista, sí necesitará un microfonito
medio decente, ¿no? Y una trill. Y el stand, ¿no? Te falta que empieces ahí con escoba, ¿no? O lo pegas ahí con el... ¿Cómo se llama? Con la cinta masking. Donde todos estos kits vienen con todos los software. Esto es increíble. Lo platicábamos afuera hace rato. Sí, cuando yo empecé realmente muy chiquito. Si a esa edad hubiera podido tener acceso a esta herramienta, no me hubiera parado nada y nadie, aunque el resultado hubiera sido terrible. Y esto es la invitación que hago a la gente joven. Cómprate el kit, empieza a moverla, empieza a explorar y luego que surge el interés a estudiar, a prepararse. Pero esta es la grande, increíble ventaja que ahora tienen los muchachos, que son las personas que son jóvenes, que son apasionadas de esto, pueden tener un contacto muy... accesible, ¿no? Muy inmediato, fácil, muy accesible, porque también hasta de estas cosas que cuestan poco, hasta de esto hay como un mercado de lo usado, ¿no? Y luego, esto sí, estudiar, o sea, esto es como, es un poco el inverso de antes. Antes te tenía, bueno, cuando hablamos de la prehistoria, yo tenía un maestro, una serie de maestros, estaba pegado a ellos y como le robaba el oficio, estaba viendo. Esto antes de poder tocar un botón. Era muy difícil meter las manos sobre las máquinas. Ahora hay esta facilidad, que te compras esa cajita, una tarjetita, viene con todos los software, hay estos kits que traen micrófono y audífonos, ¿no? Y tienen las manos sobre las máquinas, pero luego sí hay que estudiar. Hay que estudiar un poquito. Y también ahí la facilidad de todos los recursos que hay en internet, escuelas, hay realmente de todo. Entonces, el primer paso, sí, igual por el entusiasmo, agarra la maquinita, le metes mano y sacas de ahí cosas y luego ponte a estudiar porque es muy interesante el tema. Sí, y aparte es algo que creo que ahorita, como dicen, ¿no? El internet, los plugins, ¿no? Todo esto que ya es el mixing the box, que ya es todo en la computadora, pues da para muchísimo, ¿no? Es todo un mundo, un universo, yo creo que puedes irse metiendo, pero es muy interesante esa parte que nos dice, ¿no? De, pues agarra lo que tengas y date, empieza, ¿no? Uno puede empezar sin tarjeta. O sea, hacer música, cualquier música tú hagas, puedes empezar sin tarjetas. Hay software que corren simplemente abriendo la computadora, ¿no? Entonces, y además puedes empezar sin tarjeta a trabajar en sonido, aunque el resultado no sea optimal y transparente, pero le mueves a una perilla y algo pasa aunque no tengas la tarjeta de sonido. Sí, o con la misma tarjeta que traía la compu, ¿no? Nada más te compras tu adaptador, ¿no? Y vámonos, o sea, así empiezas, pero tú mismo ¿no? te cuestionas por qué no suena tan bien, qué le puedo mover para que suene mejor. Entonces se va este mismo aprendizaje, autoaprendizaje, porque realmente es con lo que tienes, empiezas a ver qué es lo que le falta y cómo lo mejoras. Mira, yo no soy muy bueno para eso, no difundo mucho contenido, soy una persona bastante de cueva, ¿no? He tenido una experiencia aquí en Oaxaca enseñando unos 6 meses en el Instituto Contrapunto, me ha encantado, pero yo no cuento. La cosa buena de esto es que hay profesionales fantásticos, hasta mexicanos, con contenido online realmente muy útil, es muy fácil acceder y es muy admirable por parte de ese profesional ir difundiendo, digamos, ese contenido de forma gratuita, de forma accesible. Entonces, sí, incluso muchos contenidos son gratuitos, ¿no? Entonces, el único consejo es ya muévele. No, eso muy bien. Pues en esa parte pues ya nos encontramos en la recta final del episodio de hoy. Pues quisiéramos preguntarle algún consejo o aparte de lo que veníamos platicando, ¿no? Que pueda decirlos a las personas quizás no tanto que estén empezando, ¿no? Sino a toda esta ola, ¿no? De home studios o a los músicos en general, ¿no? De las bandas independientes, como para llegar a este punto, ¿no? Como para subir un escaloncito más, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues como hemos platicado en los otros episodios que hemos tenido, ¿no? La idea es eso, ¿no? Que si mejoras tú, mejoro yo, mejoramos todos, mejora la frase, la palabra que no gusta ocupar a algunas personas, ¿no? Mejora la escena de alguna otra manera, ¿no? Absolutamente. ¿Qué podría usted, aparte, ¿no? De lo que ya nos dijo, bueno, date con lo que tienes y pruébale. Algo más, ¿no? Quizás para los que les digo, no estén empezando, sino que ya estén viendo esto como
estilo de vida, como una forma de vida, ¿no? Ya no es como verlo como un hobby, ¿no? ¿Sabes qué? Esto me apasiona y quiero vivir de esto, ¿no? Para los que se ocupan de parte técnica, ¿no? El consejo es tener muy bien definido lo que puedes ofrecer, no dejar nunca de estudiar, no dejar nunca de atreverse también, ¿no? Sí. Y creo no olvidar nunca algo no hemos platicado mucho de esto, hemos platicado mucho de técnica, pero toda esta técnica es dirigida al objetivo de desencadenar emociones, ¿no? Entonces hay toda una parte técnica sumamente importante que necesita de varias fases de estudio, de aprendizaje, y hay una parte como humana, emocional, sumamente importante. Esa parte humana y emocional empieza siempre por entender el hecho que en esto nadie ha llegado. Entonces siempre puedes aprender, siempre yo aprendo muchísimo, hasta los muchachos jóvenes que vienen aquí me enseñan cosas que hacen, ay mira, sí, siempre puedes aprender, siempre las opiniones de quien te está alrededor son muy importantes. Para los músicos, en términos así muy prácticos, para que un proyecto se dé con resultados publicables, digamos así, siento que por la experiencia que he tenido aquí en Oaxaca, siento que la fase donde se debería de trabajar, empeñarse más, es la fase de preparación a la producción. Prepararse a la experiencia de estudio, prepararse al entrar en estudio ya con todo planeado, desde los parches de las baterías nuevo, las cuerdas de la guitarra nueva, todo escrito, todo, aunque no sea muy ecológico, impreso, igual que impreso en letras grandes, que leer la partitura ahí en el teléfono chiquito no te distraiga de lo que tienes que transmitir en esa parte. Muy preparados al entrar en los ensayos con metrónomos, una fase previa a la entrada en estudio de ensayo con metrónomos, ¿no? De llegar realmente muy concentrado, porque esa concentración y esa seguridad que te da saber que vas a hacer tus cosas muy bien te permite disfrutar mucho del momento de estudio. Te permite, muchas veces pasa que la experiencia de estudio para un músico se vuelve frustrante, ¿no? Y personalmente es exactamente lo opuesto de lo que quiero. Claro. ¿No? Pero para que la experiencia del estudio no se vuelva frustrante, sí debe de haber un trabajo previo del músico, de la banda, del artista, muy fino. Y para los colegas jóvenes, a darles nomás. Sí. No, para los estudios le tengo mucha admiración a los jóvenes, hasta con el estudio. Como técnica, crearse como en inglés se diría environment, y trabajar en eso y ofrecer eso, y prestarle, esto sí, en términos generales, mucha más atención a las cosas básicas como acústica y posicionamiento de micrófonos. Sí, así es. Sí. Pues bueno, ya llegamos a la recta final. Queremos agradecer al maestro Nicola, que nos abrió las puertas de su estudio y también nos está compartiendo toda su experiencia. Pues es el final de temporada, así que esperamos que les haya gustado mucho esta serie de capítulos que hemos tenido. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Eliud? Nada, también agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, ¿no? A Café y Miel, Productos Orgánicos, y a Benlay Artesanía. Así como lo dijo Ernesto, de parte de todo el equipo, del que no se ve, que está detrás de cámaras, ¿no? Queremos agradecerles mucho, esperemos que esta serie de podcast les haya gustado, y si todo va bien, vernos en una próxima temporada. Nuevamente igual agradecerle al profesor Nicola la invitación a Estudio 1. Ya saben, si quieren llegar a este próximo nivel,
hay lugares en Oaxaca donde se pueden trabajar de esa manera. Y sin más, pues darles nuevamente las gracias y esperamos vernos en una segunda temporada. Hasta luego. Muchas gracias.